Noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de Internet. Fíjense que el presidente Zelensky, presidente de Ucrania, acaba de hablar ante el Congreso de los Estados Unidos en sesión conjunta. Pues no solamente dijo que han ganado la mente de las personas, dijo que Ucrania está viva y coleando. Y ante los aplausos, por supuesto, de los legisladores norteamericanos, también quiero decirle que el presidente de los Estados Unidos le dijo que los apoyarán lo que haga falta, el tiempo que haga falta, y le dijo que tendrá acceso al armamento de vanguardia para seguirse defendiendo. Comité de la Cámara de Representantes, por cierto, le pidió que se hagan públicas 6 años de las declaraciones de Donald Trump, lo cual lo pone ciertamente en una posición muy complicada. En Nueva York, hace unos días nos platicaba Juan Ramón de la Fuente que se estaba discutiendo una resolución del Consejo de Seguridad, reconoce la salud mental y adopta como parte de los conflictos, como un elemento central, y adopta por unanimidad la iniciativa mexicana. Con esto, bueno, pues prácticamente el país está concluyendo su participación en ese órgano. Le comento en más información que llegó la familia de Pedro Castillo a México, llegó esta mañana su mujer y 2 de sus hijos. En más temas, en este caso, los talibanes pues incumplen su palabra, ¿no? Desde que se salió de Estados Unidos dijeron que iban a respetar a las mujeres, ahora les impiden ir a las universidades, lo cual pues no extraña. Han venido en este caso incumpliendo con su palabra. Un reportaje embarazoso de Guillermo Sheridan para la ministra Esquivel, porque bueno, pues hace una detección, ya ve lo riguroso y cuidadoso que es Sheridan. Prueba que hay en este caso por lo menos enormes coincidencias con otra tesis que también dirigió su directora de tesis, que ahora sale a decir que no hubo plagio, pero bueno, ahí están los reportajes y ahí está la evidencia. Detienen a un cuarto implicado en el homicidio de la Roma. La permanente rechaza darle vía rápida a la ratificación de Carlos Joaquín como embajador de México en Canadá. El presidente de la República dice que el atentado en contra de Ciro Gómez Leiva no fue un atentado de Estado y que por tanto pues será mucho más fácil en este caso esclarecerlo. El presidente insiste en que el golpeado en este caso es su gobierno y la democracia. Yo recuerdo que el atentado fue en contra de Ciro Gómez Leiva. Hoy un grupo importante de periodistas firmaron una carta abierta sobre el caso Ciro Gómez Leiva. Le comento que declaran inocente a Aurelia García, mujer indígena detenida por un aborto. La tenían efectivamente en la cárcel. El gobierno anuncia su voluntad de reformar el 33 constitucional, que bueno, pues tiene que ver con, por supuesto, la expresión de extranjeros en cuestiones internas de nuestro país. En otros temas, le comento que el hermano del Mencho, hace un momento platicábamos con José Hernández, sigue declarando ante la CEIDO. Es, por supuesto, un tema de enorme relevancia. Noviembre da malas fechas en materia de violencia aquí en la capital de la República. Ha sido un mes que se nos ha complicado ciertamente en ese frente. Le comento en más información que la Cruz Roja inicia su colecta. Hace un momento platicábamos con el presidente Suinaga y nos hacía un llamado para que todos colaboremos con la Benemérita. Vamos a una brevísima pausa. Regresamos en un instante. La información. Tengo aquí ya el comunicado de la Secretaría de Gobernación sobre el tema del 33. Muy interesante el razonamiento. Tenemos todavía pendientes el desarrollo de una ley reglamentaria de este artículo constitucional, pero más adelante hablaremos de esto. Ahora voy con el subsecretario Reyes. Como usted sabe, él lleva los temas de América Latina en la Cancillería. Subsecretario, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto en saludarte. Pues le ruego que le cuente al auditorio qué es lo último que tenemos en la situación con Perú. Sabemos que esta mañana llegó la esposa de Pedro Castillo y 2 de sus hijos. Subsecretario. Sí, así es. Ellos habían solicitado el asilo político la semana pasada. Cumplimos los trámites internos tanto en México como en Perú. Y anoche... en la madrugada, a la 1 de la mañana, abordaron un vuelo comercial, una vez que la autoridad peruana nos otorgó los salvoconductos para que pudieran salir del país, y cumplieron ya acá sus trámites migratorios y todo está en orden.
Ya, oiga, en el caso de la situación de nuestro embajador, permanece en Lima. Sí, porque, bueno, tenía ahí tres pendientes que atender. Uno de ellos, la salida de la familia del presidente Castillo, un par de cosas más internas de la embajada, hacer las maletas y comprar el boleto de avión que ahorita por la temporada están escasos, y estar acá en tiempo y forma antes de las 72 horas dadas por la Cancillería peruana. Y es nuestra posición no estirar la liga y cumplir con todo lo que se ha marcado. La petición. En este caso, sí, sigue habiendo compatriotas, subsecretario, que están en Perú y que por razones de los vuelos y las protestas no han podido llegar a su destino, o todos han sido ya repatriados. No, prácticamente ya los que solicitaron finalmente el regreso debido a las protestas de la semana pasada ya han sido retornados. La semana pasada teníamos una lista de 220 más o menos, que este lunes se redujo, dado que, pues como ya las cosas están volviendo a la normalidad allá, decidieron continuar con sus vacaciones. Fundamentalmente eran personas que tenían vacaciones allá, o continuar con sus viajes, dado que pues Lima, el aeropuerto de Lima es un hub sudamericano. Habían pasado unos días en Perú, y continuaron hacia sus destinos finales en Sudamérica para estas fechas. Ya. Oiga, el embajador peruano en México se mantiene sin novedad, ¿no? El presidente dijo que no se iba a expulsar a nadie. Sí, no, pero bueno, recordemos que él salió del país la semana pasada por instrucciones de su Cancillería, que lo llamaron a consultas, tal como sucedió con el embajador peruano en Colombia, en Argentina y en Bolivia. Y claro. Entiendo que desde el sábado pasado salió. Sí. Aún así, la instrucción del presidente López Obrador y la posición de la Cancillería mexicana ha sido, como ya te lo comenté, no estirar más la liga, sino al contrario, mantener los puentes de comunicación. Claro, lo llamaron a consulta. Oiga, y sobre el tema de la presidencia de la Alianza del Pacífico, ¿la mantiene México? ¿Ya la entregaron a Perú? ¿Cómo está ese tema? No, pues México concluye este 31 de diciembre la presidencia pro tempore. Perú la inicia el 1 de enero. En realidad no es necesario hacer una transferencia de mando. Esos son más bien actos emblemáticos y motivos de las cumbres presidenciales. Entonces, pues la transmisión opera a nivel de las cancillerías y de los ministerios de Economía o Comercio, según sea el caso, y pues le tocará a Perú el próximo año. Y la ministerial tuvo lugar, ¿no? La que no tuvo lugar fue la presidencial, pero la ministerial sí tuvo lugar aquí en México. Sí, efectivamente, así fue, tal cual. Solamente faltó el tema, insisto, emblemático de la foto de los presidentes. De la entrega, sí. Oiga, hace unas semanas platicábamos usted y yo, está planteada la posibilidad de un viaje del presidente a Colombia. ¿Tienen ya fecha? ¿Se ha hablado del tema en los últimos días? No, no todavía. En estos momentos la prioridad ha sido la cumbre de los líderes de América del Norte, que inicia el 9 de enero, y la reunión anual de embajadores y cónsules, que también inicia el 9 de enero. Y bueno, ya posteriormente, yo dudo mucho que en enero, debido a la agenda del presidente López Obrador, pudiera hacerse otro viaje al extranjero. Y bueno, hay tiempo, ¿no? Habría más de un mes para planearlo, si es que se decide sea en febrero. Muy bien. Pues, subsecretario, ¿algún apunte más? Pues nada más, Leonardo, reiterarle a los mexicanos en Perú, a los peruanos en México, que de parte del gobierno de México vamos a seguir muy atentos a las actividades en ambas embajadas para seguir prestando con oportunidad los servicios consulares.
lo demás que se ofrezca para los compatriotas mexicanos allá y los compatriotas peruanos acá en estas fechas. Agradecerte la oportunidad de platicar contigo, con tu auditorio. Aquí vamos a seguir estas semanas a la orden por cualquier cosa que pudiera suceder, enviarles un abrazo con motivo de las fiestas y pues feliz 2023, que sea mejor que 2022. Ojalá así sea. Un abrazo, subsecretario, buenas noches. Gracias, Leonardo, buenas noches, hasta mañana. Saludos, el subsecretario Reyes, hoy conversando con usted, dándole pues el último parte de la situación allá en Perú. Le informaba que el gobierno de México, bueno, pues ha anunciado esta idea de una reglamentación del 33, parece interesante, sigue pendiente el tema del desarrollo constitucional. Hace unos días no entendía muy bien, hoy mismo decía, bueno, ¿pero qué es lo que van a arreglar o cambiar? No, van a tener que desarrollar una ley, lo cual pues está previsto en la Constitución y por distintas razones no se ha hecho, pero lo interesante del comunicado es que informó que, bueno, pues durante mucho tiempo esta era una facultad en este caso absolutamente personal del presidente de la República entre 2006 y 2018. En este caso se aplicó a varias personas, ahora están en libertad absoluta de volver a México. Veo que entre los que estaba, bueno, pues con el 33 aplicado fue Manu Chao. Bueno, dan una lista interesante también de quienes en este caso, igualmente se informó de los archivos de la Secretaría, se quedaron 35 expedientes de personas, en este caso denunciadas como non gratas, por lo que se había pedido su expulsión conforme al 33 constitucional, y están ahí pues varios, Elías Sanser Vitar, y bueno, pues no le leo todos los nombres, pero es interesante verlo, y en este caso Alejandro Jodorowsky estaba entre ellos, José Cristo, aplicados en este caso por la autoridad mexicana, por el gobierno federal. En estos casos se reitera que estas personas ya no cuentan con alerta migratoria y pueden entrar y salir libremente del país. Vamos ahora con Israel Aldave. Israel, adelante. Leonardo, muy buenas noches. Por supuesto que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia se refirió a esta crisis política en Perú y justamente pues a esta declaración de persona no grata del embajador de nuestro país en esa nación, Pablo Monroy. Dice el jefe del Ejecutivo mexicano que de entrada no se van a romper las relaciones diplomáticas con Perú. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, dice que necesita estar abierta la embajada para poder brindarle el apoyo que necesiten los mexicanos que aún viven en esa nación sudamericana. Así lo dijo. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido no romper relaciones, entre otras cosas, porque necesitamos mantener nuestra embajada para dar protección a los mexicanos que radican, que trabajan, que viven en Perú. Fíjate, Leonardo, dice el presidente López Obrador que contrario a las acciones que ha emprendido el gobierno peruano, el de nuestro país no va a reaccionar de la misma manera. Incluso, como tú ya lo adelantabas, dice que se le va a dar a conocer una postura a la Cámara de Diputados justamente para reformar este artículo 33. Y vamos también a tomar medidas, pero contrarias completamente. Nosotros no vamos a expulsar a nadie, no lo hemos hecho y no se va a hacer. Y vamos a buscar reformar o reglamentar el artículo 33 de nuestra Constitución. Hay las palabras, Leonardo, justamente del jefe del Ejecutivo mexicano, quien por otra parte pues se refirió de nueva cuenta a este lamentable atentado que sufrió nuestro compañero Ciro Gómez Leiva. Reitera que ha girado instrucciones a las autoridades competentes para que se esclarezca qué es lo que ocurrió el jueves de la semana pasada. Incluso pues también hizo referencia a este desplegado que firmaron más de 120 comunicadores en respaldo a Ciro. Por supuesto, de esta manera lo criticó. Sacan un manifiesto, empiezo a leer quiénes firman, los mismos. ¿Cuánto tiempo llevan cuestionándonos? Vean el manifiesto y vean los nombres y vean si uno de ellos, en los 4 años que llevamos, ha escrito algo, no a favor, sino equilibrado con relación a nosotros. Ninguno.
Leonardo, parte de los temas que abordó esta mañana el mandatario mexicano en su conferencia de prensa. Gracias, y yo soy uno de los que firma este desplegado y por supuesto si tuviese algún efecto estaría encantado de enviarle al presidente de la República no solamente mi libro El Presidente que escribí con Aníbal Gutiérrez, donde hago pues varios elementos incluso positivos, no solo ponderados, le podría citar varias cosas sobre su gobierno que he dicho, pero ¿usted cree que el presidente va a cambiar de opinión, que va a decir que alguien aparte de él tiene razón? Cuando ha decidido que incluso cuando el atentado es contra nuestro compañero, el afectado es él. Uno dice, oiga, pues ve la tempestad y no se hinca, o sea, están matando a un periodista y ahora el tema es porque a usted le afecta al gobierno. Bueno, lo primerísimo que hay que hacer es solidarizarse con Ciro Gómez Leiva, mostrar nuestra indignación porque eso ocurre en las calles de la Ciudad de México. Yo he hecho planteamientos pues muy claros sobre el particular, ¿no? Se les vio en este momento, en ese momento a través de las cámaras y la reacción fue en este caso la correcta o no. Los asesinatos de periodistas marcan un récord alarmante. Fíjese, incluso con las estadísticas que da a conocer el propio gobierno sobre cuestiones delictivas, este mes que no fue tan malo en materia de homicidios, tuvimos, ¿quiere que le diga la cifra exacta? Digo, si eso es cantar victoria, pues que baje Dios y lo vea, 2.350 homicidios en todo el país, lo cual pues es bastante preocupante. Y bueno, pues el tema, presidente, no es nada más usted, es una comunidad que tiene miedo. Ahí están los señalamientos de la ONU, se lo está pidiendo la ONU. Por cierto, aprovechó para decir que la ONU defendía el régimen anterior. Imagínese, como digo, si sirviera de algo, yo le mandaría la documentación, le diría, presidente, no se enoje, no es con usted. O sea, es con la función que tiene usted de ofrecer garantías para que los periodistas puedan hacer su trabajo. Y digo periodistas y digo todos los ciudadanos puedan transitar por las calles de la ciudad sin que les disparen. Pues yo creo que eso tampoco es pedir mucho, ¿no? Y tampoco es necesariamente criticar a un gobierno por criticarlo. El tema está ahí y usted tendrá, por supuesto, la mejor opinión. Saludo ahora a la secretaria de Salud de esta capital, la doctora López Arellano. Doctora, qué gusto saludarla. Igualmente, Leonardo, buenas noches, muchos saludos a ti y a tu auditorio. Hace tiempo que no hablábamos. Dos preguntas, secretaria. La primera es, pues, cómo vamos de contagios y qué recomendaciones nos hace. Y la segunda es si hay una nueva campaña de vacunación contra el COVID. Hay gente que, pues, no tiene todos los refuerzos. ¿Nos puede orientar sobre los dos temas, secretaria? Sí, claro que sí. Bueno, pues estamos ya en temporada de frío. Habitualmente los virus respiratorios son estacionales y en este caso estamos hablando ya no solo de COVID, sino de influenza y también de otros virus respiratorios. Entonces sí tenemos un incremento de infección respiratoria, ya sabemos cómo cuidarnos, hay que incorporar a nuestro día a día, así como nos protegemos del frío, con chamarra, bufanda, guantes, gorra, incorporar el cubrebocas es importante, sobre todo en espacios cerrados, en aglomeraciones, en transporte público, ventilar los espacios cerrados, lavado de manos, alimentos que tengan vitamina C, sobre todo alimentos de temporada porque refuerzan pues nuestro sistema inmunitario, y el autoaislamiento es clave cuando la persona tiene síntomas. Eso en términos generales, que ya lo hemos aprendido con esta pandemia, pero es útil para todos los virus respiratorios. Y el otro elemento es que sí estamos con un incremento en la positividad, estamos identificando más casos, todavía no tenemos una demanda sustancial de pruebas, estamos haciendo alrededor de 1.500, 1.800 pruebas diarias, a diferencia, recuerden, de enero de este año que llegamos a hacer 30.000 diarias por la demanda de personas que estaban interesadas en saber si tenían COVID. Ya. Oiga, ¿quién y cómo se puede vacunar? El tema de los refuerzos. Exactamente. Empezamos la campaña de vacunación de refuerzos el día de hoy. Son las personas de 18 y más años que tengan más de 4 meses de haberse puesto su última dosis. Es vacuna Abdala, que ha mostrado una alta efectividad en estudios de mundo real y que además está aprobada por la COFEPRIS en nuestro país
para el uso en la emergencia desde el 2021. Entonces los invitamos en 230 centros de salud. Ahí pueden ir entre las 8:30 y las 3 de la tarde a vacunarse si no tienen la vacuna contra la influenza y son de los grupos de riesgo, de más de 60 años, personas embarazadas, se pueden poner las 2 vacunas. Y también los jóvenes no. Pediátrica. Para los jóvenes no hay vacuna de influenza, ¿correcto? No, hay, pero estamos priorizando estos grupos. Desde luego, si la persona tiene comorbilidades, puede acudir. Y también tenemos pues una política de cero rechazo. Pero priorizamos estos grupos que son los que presentan los cuadros mucho más graves de influenza. Mayores de 60 años, menores de 5 años y mujeres embarazadas. Y pregunta, doctora, ¿la de la influenza está disponible en este caso en el sector privado? ¿Puede uno ir a comprar? Sí, la de la influenza, como ya tiene muchos años ya de estarse comercializando, se puede adquirir en el sector privado. ¿Y la del COVID en algún momento cree usted que también se va a liberalizar? Sí, seguramente más adelante cuando ya se logren coberturas. Aquí el problema es la disparidad mundial. Cuando se logren coberturas mucho más altas en la mayoría de los países, seguramente se va a liberar para su uso comercial. Comprendo. Doctor, ¿algún apunte más? Bueno, señalar que ya sabemos cómo cuidarnos, no hay que bajar la guardia, seguir protegidos. Lo más importante es que estemos vacunados. Si hace más de 4 meses que tuvimos nuestra última dosis, podemos acudir por un refuerzo, sobre todo la invitación, de nuevo, a quien tiene más riesgo, que son los adultos mayores, las personas con comorbilidades, y pueden aprovechar a ponerse simultáneamente influenza y anticovid y antiinfluenza. Secretaria, feliz Navidad. Igualmente, felices fiestas y un excelente inicio de año. Un abrazo. Gracias, a cuidarse. Y vamos a escuchar ahora lo que dijo el embajador de la Fuente. En nombre de las Naciones Unidas, en muchos casos, en situaciones violentas y bajo una gran presión. La complejidad y la intensidad en la que desempeña el personal uniformado y civil estas tareas puede afectar su salud física y mental. Es por ello que consideramos que el Consejo debe darle la debida importancia no solo al bienestar físico, sino también al bienestar psíquico de este personal, a su salud mental. Desafortunadamente, la salud mental sigue siendo un estigma en muchas circunstancias y no se le ha dado hasta ahora la importancia que tiene, a pesar de que hay evidencias objetivas de que las tasas de algunos trastornos mentales, como el estrés postraumático y otros, son más altas entre el personal desplegado en las misiones de la ONU que en la población general. La resolución que acabamos de aprobar tiene como objetivo justamente dar la debida atención a la salud mental del personal de paz antes, durante y después de su despliegue. México reitera su gratitud a los miembros del Consejo que hoy ha adoptado por unanimidad esta resolución, así como a más de los 50 estados miembros de las Naciones Unidas que la han copatrocinado. Con esta resolución, el Consejo expresa su apoyo y su reconocimiento al personal de paz por su trabajo invaluable en favor de los objetivos de esta organización. La salud mental, colegas, es tan importante como la salud física. Y reconocerlo en este Consejo nos enaltece, pues es reconocer la dignidad y el bienestar integral al que tienen derecho todos los que trabajan por la paz en el mundo. Muchas gracias.
Bueno, pues es lo que dijo el embajador de México en Naciones Unidas, allá en el Consejo de Seguridad Nacional. Y Gerardo Kleinborg, a quien le agradecemos mucho la colaboración que tuvo a lo largo del Mundial, sube a su cuenta de Twitter una foto que revela mucho, una parte, un fragmento de la historia de nuestro país. No lo reconocía yo a él vendiendo Reforma. Fíjese, hubo un tiempo en el cual, ahora que el presidente dice, es que callaban como momia, y la Reforma, mire que le ha zumbado, pero con singular alegría, se callaban como momias con gobiernos anteriores. Bueno, hubo un momento, esto se lo recuerdo a los más jóvenes, que ese periódico lo tuvieron, recuerdo muy bien a Germán Dehesa y a otros más, que salir a vender a las calles distintas personalidades, uno de ellos Kleinborg, porque el gobierno trató de usar todos sus recursos, incluidas bloquear la posibilidad de que los voceadores la circularan. Por eso Reforma tuvo que crear puntos de distribución y venta diferentes, pero los bloqueos eran brutales. ¿Por qué? Porque a los gobiernos no les gustaba lo que decía ese periódico, a los sucesivos, al actual, pues menos, ¿no? Pero no le gusta absolutamente ninguno. Presidente, en los últimos tiempos no le llena el ojito, pero nadie. Hoy despotricó contra la ONU, contra absolutamente todo el mundo. No hay nadie a la altura de la 4T y sus leales, así es que bueno, pues es parte de lo que ocurrió. Por cierto, hoy me impresionó la mañanera. Si usted tiene oportunidad de escuchar un fragmento largo, el presidente le contesta a Mara Rivera, una cosa impresionante, ¿no? Minutos y minutos ahí cargando contra los medios de comunicación, y después hizo una larga locución en la que combinó, para mí es sorprendente, cómo no le ordenan al presidente su gran discurso, o sea, el discurso de largo plazo, con el discurso de política exterior. En este caso, pues habló de la doctrina Monroe, después habló de la Alianza del Progreso, la de Kennedy, después dijo que las embajadas norteamericanas se metían en algunos países, en fin, no dejó títere con cabeza en una combinación de factores que después metía a los órganos autónomos del Estado y, por supuesto, a los medios de comunicación. Una locución que merecería un análisis de texto completa. Vamos ahora contigo, Polo Espejel, adelante. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Esta tarde un juez de control vinculó a proceso a Blanca, a su hija Sally y a su yerno Azuer, relacionados con el homicidio de los hermanos Tirado y su tío, ocurridos este fin de semana en la colonia Roma. En la audiencia inicial, doctor, el impartidor de justicia determinó iniciar proceso penal contra estas personas por su probable responsabilidad en el delito de homicidio y secuestro agravado. El juzgador dictó además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa durante los próximos 6 meses que fijó como plazo para la conclusión de la investigación. Estas personas, hay que recordar, fueron detenidas por la policía el pasado domingo en la vivienda donde fueron hallados los cuerpos de las víctimas, que está localizada en el número 113 de la calle de Medellín. Blanca y Sally deberán permanecer en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catita, doctor, mientras que Azuer en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Destacar que dentro de las investigaciones, doctor, hoy también se dio a conocer la detención de un presunto narcomenudista que estaría relacionado con este triple homicidio. Se trata de un sujeto identificado como Randy, de quien la Fiscalía logró obtener una identificación en el lugar de los hechos que correspondería a este sujeto, y que además se ha confirmado que este hombre vivía, o por lo menos pernoctaba, en ese departamento el día de los hechos. Cabe destacar que también esta tarde, doctor, en el Instituto de Ciencias Forenses fueron reclamados y entregados los cuerpos del actor, del músico y el de su tío por familiares, quienes los velan en estos momentos ya en unas agencias funerarias distintas aquí en la capital del país. Doctor, lo que tengo al momento. Muchas gracias. Pues vaya tema que nos comentas. Vamos a una brevísima pausa. Regresamos en un instante. Son las 20:34. Entró el invierno, y de qué manera el general invierno ha llegado a nuestras vidas. Está haciendo un frío, pero importante. En fin, cuídese mucho. Ya escuchó usted a la doctora, a la secretaria de Salud de esta capital, la doctora López Arellano. Vamos a la pausa, volvemos. Seguimos con la información. Veo
veo pues distintas reacciones al reportaje de la ministra Esquivel. Dice Enrique Cárdenas, este caso amerita una investigación a fondo de la UNAM. Se podría tener que explicar porque hay 2 tesis idénticas, como documenta Sheridan. Ojalá la UNAM lo aclare. Es un escándalo que algo así puede ocurrir y es urgente porque está involucrada ni más ni menos que una ministra de la Corte. Eso opina Enrique Cárdenas. Vamos ahora contigo, Enrique de la Madrid. Muy buenos días. Muy buenas noches, perdón. Muchos saludos para ti, para el auditorio, y aquí algunas reflexiones hacia finales de este año y para principios del que viene. Termina ya el año 2022, un año que en ciertos sentidos fue ya mejor que los años anteriores, sobre todo porque ya fuimos saliendo claramente, por ejemplo, de la pandemia. Ya estamos con situaciones de contagio mucho menores que la que tuvimos en los últimos años. Las vacunas han venido surtiendo efectos y desde ese punto de vista creo que estamos en una situación mucho mejor. También nuestra economía ha crecido este año. Algunos estiman que terminará con un crecimiento por ahí del 3% anual, lo cual, bueno, pues es muy positivo después de también años de mucho problema económico, aunque también hay que recordar que aún creciendo al 3% este año, todavía tendremos una economía del mismo tamaño, si no es que todavía más pequeña, que con la que terminamos en el año 2018. Sin embargo, hay temas que para mí son de clara preocupación. Veo un país con una creciente inseguridad, francamente un Estado de Derecho disminuido, un gobierno desaparecido en términos de combate a la delincuencia, una presencia cada vez mayor del crimen organizado en diferentes zonas del país, un sistema de salud que sigue en proceso de desmantelamiento, sin poder todavía surtir de medicinas a la población en general, y sobre todo, algo muy preocupante, un ataque frontal por parte del gobierno federal a la democracia a través del ataque al INE. Todavía a finales de este año, una vez que no pudieron reformar la Constitución por no contar con los votos necesarios, de los mexicanos, aún así quisieron sacar un plan B, a mi juicio de manera ofensiva, arbitraria, un tanto primitiva, y estas cosas pues obviamente dejan un muy mal sabor de boca entre los mexicanos. Creo que estos son momentos de reflexionar sobre cómo estamos terminando el año, pero sobre todo también cómo vamos a empezar el siguiente. Y creo que tenemos que asumir que vivimos en una encrucijada, en un momento realmente de decisiones en nuestro país, y que va a depender de nosotros, de la actitud que tomemos sobre el tipo de país que vamos a tener. El año que entra es decisivo, hay elecciones en 2 estados fundamentales, el Estado de México y Coahuila, y eso va a ir de alguna manera marcando el ánimo para el año también 2024. Yo sigo insistiendo que en un México polarizado no hay forma de que salgamos adelante, no hay forma de resolver nuestros problemas, no hay forma de aprovechar las oportunidades, y en cambio al revés sí, en un México con unidad, en un México comprometido, con mexicanos asumiendo cada uno de nosotros nuestra responsabilidad y cada uno de nosotros haciendo la parte que nos corresponde, sí podemos construir la mejor versión del México posible. Esto es posible todavía, y es posible si lo hacemos en unidad, si lo hacemos en un régimen democrático, y sobre todo si nos planteamos y nos proponemos construir ese México próspero, que crezca, que genere riqueza, que la reparta obviamente mucho mejor, un México justo, un México también que sea solidario sobre todo con todos aquellos y aquellas que se nos han venido quedando atrás, y también un México sustentable, cada vez más respetuoso del medio ambiente. Ese México sí es posible, y te invito a ti, a los tuyos, a tus amigos, a tu familia, a que estos días de reflexión y también de unidad sean también días para proponernos acciones muy concretas para el año que entra. Mientras tanto, un saludo muy afectuoso también para el auditorio, con motivo de estas fiestas, con motivo de la Navidad, con motivo del Año Nuevo, y sobre todo deseando felicidad, prosperidad y unidad, y sobre todo mucho ánimo para empezar así juntos el año que viene. Un saludo muy afectuoso para todos, para ti, y sobre todo también para el público que nos escucha. Muchas gracias.
Gracias, Enrique, lo mejor para ti. Y bueno, pues feliz Navidad. Tomamos nota de tus reflexiones. Le comento que Zelensky, el presidente de Ucrania, ha hablado ante el Congreso de los Estados Unidos, ha dicho varias verdades de aquí. Una, el mundo está demasiado interconectado como para permanecer al margen de la guerra de Ucrania. Es decir, no hay manera de ignorarlo, por más que aquí nos peleemos por los temas electorales y nos creemos una serie de, en muchos casos, polémicas artificiales o poco sustantivas. Está en el mundo ocurriendo muchas cosas, una de ellas es esa guerra. Dice Zelensky, los rusos usan todo, pero Ucrania nunca se rendirá, dijo en su discurso. Estamos vivitos y coleandos a pesar de toda la agresión rusa. Pidió, por supuesto, el apoyo de los aliados. Dice, es crucial mantener este apoyo para que, en este caso, Ucrania gane en el campo de batalla. Hemos ganado, dijo Zelensky, en el ámbito de las mentes, pero bueno, tenemos que ganar también en el campo de batalla. Ha dicho que la luz de la fe en nosotros mismos es heroico. El pueblo ucraniano defendiendo su independencia no se apagará en Navidad. Una cosa dramática, por supuesto, la que están viviendo, país invadido. Desde luego, pues la promesa que hizo el Ejecutivo, en este caso Joe Biden, de seguir apoyando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario, requiere también del apoyo del Congreso. También por eso fue, de tal manera que Zelensky insta al Congreso de aquel país a reforzar las sanciones contra Rusia, y lo que hizo fue entregarle al Congreso una bandera firmada, una bandera ucraniana, el famoso azul y amarillo, que ya nos resulta muy familiar, firmada por las tropas de Ucrania. Esta fue entregada ahí en el estrado de la Cámara, en el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, pues es parte de lo que está ocurriendo, que ha ocurrido allá en la capital de los Estados Unidos. Vamos ahora con mi compañera Andrea Meraz. Andrea, ¿qué novedades tenemos? Muy buenas noches, doctor. Bueno, pues hoy el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, retoma este tema de la encuesta en Coahuila, y recordemos que el ganador fue el senador Armenta, y ahora pide Mario Delgado unidad y que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, respete su palabra, porque ya es un caso cerrado e incluso los interesados, previo a los resultados, firmaron una misiva de conformidad con los mismos. Esto fue lo que dijo el dirigente de Morena. No sabemos finalmente qué va a hacer Ricardo Mejía, porque dice una cosa y hace otra. Entonces, ojalá atienda el compromiso con el movimiento y que respete su palabra, porque en política lo único que se tiene son los principios y nuestra palabra. Y bueno, comentarle, doctor, que Mario Delgado advierte que si se insiste en poner por delante la ambición personal y amparándose en la figura del presidente de la República, continuará el golpeteo y así le va a entregar en charola de plata el triunfo al tricolor en esa entidad. También pidió pues que no se genere más ruido o más división, porque al único que benefician es justamente a la oposición, y en ese sentido también habló en el tema del Estado de México, donde mostró la preocupación del programa de la tarjeta rosa, un programa social que está impulsado justo por el gobierno local, y así lo dijo. Nos preocupa el manejo presupuestal que ha tenido el gobernador del estado con estas solicitudes de endeudamiento que ha hecho en los últimos años y que no ejerce. Entonces, al parecer va a llegar al 2023 con una gran bolsa de recursos sin ejercer, de deuda solicitada. Y de nueva cuenta defendió Mario Delgado el uso de las encuestas tanto en Coahuila como en el Estado de México y en las demás que ha aplicado Morena para elegir a los candidatos. Es el reporte. Ya, oye, entonces, en teoría, ¿qué es lo que está ocurriendo con el subsecretario? Porque tú lo viste y la nación entera vio que el presidente le dio no solamente la ratificación como subsecretario de Seguridad, sino que le encomendó varios proyectos en La Laguna. ¿No fue suficiente? O sea, hoy Mario Delgado le tiene que leer la cartilla. Pues es que fue cuestionado justo sobre si no habría un conflicto por la decisión del presidente de enviar a Ricardo Mejía a la entidad. Pero no creo que Mario Delgado diga que el presidente se equivoca. Andrea, no creo que Mario Delgado diga que el presidente se equivoca ni en esta ni en ninguna circunstancia, ¿no? No, y
y en realidad nada más hace este llamado a la unidad para que ya se termine con este golpeteo que se ha tenido, estas cuestionamientos que ha tenido en las últimas semanas Ricardo Mejía en contra pues del senador Armando Guadiana, y es el mensaje que el día de hoy manda y a todos, tanto para el Estado de México como a Coahuila, pero sin duda algo que sí ha enfatizado es que en el caso de Coahuila pues sí hubo un poco más de fricción entre los aspirantes, doctor. Vaya, pues interesante, porque se supone que el presidente ya había, en este caso, hecho las paces, bueno, le había dado atribuciones, lo ratifica como subsecretario, además tuvo palabras muy elogiosas para él. Vamos a ver en qué termina el asunto. Gracias, Andrea, cuídate. Hasta luego, un abrazo. Y escribe Lili Telles a la ministra Esquivel, que por lo visto usted solamente llamó a su amiga para que de inmediato hiciera una afirmación gratuita sin soporte documental, contrario dice a lo que hizo el reportaje de Latinos. No insulte, dice la senadora Telles, la inteligencia de los ciudadanos. Paco Calderón, el famoso caricaturista, dice, ¿y cómo explica la ministra y su directora de tesis que esta sea idéntica a la tesis de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, publicada un año antes, lo cual, bueno, pues sí pone en una esquina difícil a la ministra Esquivel. Me enlazo ahora con el embajador Campos. ¿Cómo está, embajador? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo. Un saludo para usted y para el auditorio. Oiga, pues preguntarle su lectura sobre lo que está ocurriendo en Perú, la salida de nuestro embajador. Hoy el presidente insistió en que se deben adelantar elecciones. No sé si sea el papel del presidente mexicano estar ofreciendo soluciones políticas a conflictos internos de otros países. Usted oriénteme. Bueno, yo veo aquí que hay una contradicción en cuanto a la interpretación de la doctrina Estrada. La doctrina Estrada se menciona que México no se apega a la doctrina Estrada y al principio de no intervención, pero pues estas cuestiones pues nos hacen pensar que hay una contradicción con la propia doctrina Estrada. Es muy clara la doctrina Estrada y si uno la mira pues podrá observar que se señala que México no otorga reconocimiento porque considera que esa es una práctica de inmigrante. Así lo dice la propia doctrina Estrada. Y pues dice que tampoco se debe de meter en los asuntos que corresponden a los países. Dice el gobierno de México solo se limita a mantener o retirar cuando lo crea procedente a sus agentes diplomáticos, sin calificar precipitadamente ni a posteriori el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades. Ahí la doctrina es muy, muy clara. Y bueno, pues acá ha habido todo este tipo de cosas, ¿no? Y por ahí leía yo en alguna nota de allá de Perú, alguien lo mencionaba, y decía que le llamaba mucho la atención pues la actitud del presidente López Obrador, pues de criticar esta salida que se dio a esta crisis que tuvieron, esta salida constitucional, y no lo hizo cuando destituyó el Congreso a Martín Vizcarra en noviembre del 2020. Sí. Así es que se preguntan, ¿será porque pues Vizcarra... Porque le cae bien al presidente? Pues sí, fue electo con un gobierno de derecha, porque fue electo con Kuczynski, ¿no? Hay que acordarnos que Kuczynski renunció, no es que lo hayan destituido, ¿no? Entonces, pues se preguntan ellos, ¿y por qué no actuó en aquel momento igual que ahora, no? Entonces, pues la respuesta es que depende de una visión ideológica, lo cual pues creo que no va con los intereses del Estado, ¿no? Pero bueno, usted sabe cómo son las cosas.
No, sí, sí, lo veo. Además veo en la comunicación del Estado que subieron una frase, digo que el presidente ha dicho muchas cosas en una inolvidable conferencia de prensa que hoy califiqué de García Marquiana o García Marquesca, que creo que ya admiten no sé bien cómo se dice, pero bueno, de realismo mágico. El presidente dijo, Vargas Llosa en política da bandazos y como escritor ya se le fue el encanto porque se metió en la frivolidad, ahora es parte de la realeza española, ya es un fifí consumado. Que el presidente diga eso de Vargas Llosa, pues vaya y pase, pero que suba efectivamente la comunicación del gobierno. Hoy leo el tuit de José Manuel Aspirosa, quien manda un abrazo. Me parece, pues, en todo caso, ajeno a lo que era la tradición mexicana. Embajador. Sí, pues eso es la verdad es que va en contra de la tradición y en fin, yo, como lo comentaba hace unos días con algún periodista, es que pues México nunca en primer lugar, en la tradición nunca se ofreció el asilo. El asilo se otorga cuando se le solicita a uno. Y en segundo lugar, México, pues yo he consultado con varios de mis colegas, ¿sí? Sobre todo aquellos que tienen muchos años ya y que ya están jubilados, pues México nunca le ha dado asilo a alguien que intentó un golpe de Estado. Ese es un tema pues, que va contra la tradición del asilo en México. Ya, pues embajador, como siempre, muy agradecido con usted. Felices fiestas. Bueno, igualmente, felices fiestas para usted y para los demás. Gracias, el embajador Campos. Y bueno, pues por supuesto que el presidente puede opinar lo que él quiera, ¿no? Sobre Vargas Llosa, pero sí herir así a un premio Nobel. Y bueno, decir de que después del libro, que por cierto es muy bueno, yo coincido con el presidente, de Como pez en el agua, su crónica, de la crónica de su campaña electoral, eso de decir que se le fue el encanto, pues yo diría, presidente, la fiesta del chivo se le fue el encanto, que es por cierto una gran reflexión del servilismo frente al poderoso, ¿no? A lo mejor es pues uno de los mejores libros, o el de, ¿cómo se llama este? Del Celta, ¿no? El de Casement, que es también un acto de un irlandés que se insurge y entra a un conflicto de lealtad con su patria por defender a su otra patria. Yo creo que es un librazo, decir que se le fue, en este caso a Vargas Llosa, el encanto, pues es mucho decir, pero bueno, gustos se rompen géneros, y si es un fifí consumado o no, pues es asunto de Vargas Llosa, digo yo, pero es tema del jefe del Estado mexicano usar la comunicación oficial para hablar de sus preferencias literarias, o de quién le cae bien o de quién le cae mal. Usted tiene la mejor opinión. Nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merecen.